Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas, ciudades, familias, doctores, parejas. Mi nombre es María Emilia González Prieto y el título de mi tesis es Organizaciones políticas, saberes profesionales y participación. Una investigación etnográfica sobre el proceso de reurbanización de la Villa 20. El proyecto se llama Urbanización Villa 20 para implementar en Villa Lugano. 45.000 vecinos, según estimaciones oficiales, viven en esta zona sur de la capital federal. Como se puede decir, las cloacas no dan más y no hay cómo entrar a los pasillos. ¿Cuál es el tema de esta tesis y cómo te acercaste a este tema? ¿Cómo fue ese interés? También, ¿cómo te acercaste a ese director o a esa temática? Bueno, mi tesis trata sobre el proceso de reurbanización de la Villa 20 en el barrio de Lugano, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Este proceso inició en el año 2016 y básicamente consiste en obras de infraestructura, servicios públicos, construcción y mejoramiento de viviendas. Y mi interés por este tema surge a raíz de mi militancia en el barrio. Milité durante varios años en una unidad básica de una organización política en la Villa 20 que funcionaba también como comedor comunitario. Estuve ahí más o menos desde el año 2014 hasta el año 2017. Y bueno, mientras tanto estaba cursando antropología y empecé a interesarme por las temáticas del campo de la antropología política. Y cuando cursé la materia metodología, ahí tuve mi primera experiencia de trabajo de campo y decidí hacerla sobre el proceso de reurbanización, que me parecía un proceso político muy interesante para pensar cómo se daban en ese marco las relaciones entre las organizaciones políticas y los organismos estatales en la implementación de una política pública. Y también en esos años me acerqué a mi director, Diego Zenobi, que lo conocí en un seminario temático sobre activismos, victimización y conflictos políticos. Ahí hice una monografía sobre el acceso a la justicia en la Villa 20. Y fue en ese proceso que me di cuenta de que la reurbanización era algo que me interesaba mucho más. Entonces ahí me definí hacia ese lado y después en metodología hice el trabajo de campo sobre eso. ¿Qué pregunta o qué preguntas intentaste responder a partir de en tu tesis? Bueno, lo que más me llamaba la atención de la reurbanización era que los vecinos se habían podido organizar en un frente político que nucleaba organizaciones políticas muy distintas, que se llama la Mesa Activa por la Reurbanización de la Villa 20, y me llamaba la atención que los vecinos del barrio hayan podido intervenir en la toma de decisiones en torno a ese proceso. Y entonces en la tesis me interesaba responder cómo eran las relaciones entre los vecinos, los militantes y los agentes estatales, en este caso del Instituto de la Vivienda de la ciudad. También quería saber cómo se había formado la mesa activa, cómo se organizaban y cómo eran las relaciones entre estas distintas organizaciones. Además, este frente político contaba con el asesoramiento de un grupo de arquitectos y de ingenieros de 2 cátedras de la UBA. Entonces, otra de las preguntas que me surgió fue cómo era ese acompañamiento profesional y cómo la mesa activa se apropiaba de esos recursos técnicos para formular sus demandas políticas, digamos. ¿Y cuánto tiempo te llevó el trabajo de campo y después la escritura de la tesis, más o menos? Más o menos me llevó un año, que fue un año bastante intenso. Igual yo ya tenía algo de trabajo de campo hecho en la materia de metodología y fue muy importante que conté desde el comienzo de la realización de la tesis, conté con el acompañamiento de mi director, de Diego, y también fue muy importante el acompañamiento en el seminario anual de tesis de la cátedra de Fernández Álvarez, que me sirvió muchísimo. Pero sí, más o menos un año y un poquito más. ¿Cómo era ese proceso? Es decir, ¿te sentabas todos los días a hacer un poco? ¿Tenías algún sistema para hacerlo?
Sí, todos los días hacía un poquito, porque además yo hice la mayor parte de la tesis durante el 2020, en plena pandemia, así que tuve también ahí más tiempo para dedicarle a la escritura y fue muy intenso y también muy difícil hacerlo en esas condiciones. O sea, por un lado estaba mucho tiempo en mi casa y tenía el tiempo para hacerlo, pero bueno, también difícil hacerlo en el encierro, y también eso implicó cambiar un poco la metodología, el trabajo de campo que yo tenía pensado inicialmente lo tuve que transformar. Entonces fue muy distinto a lo que yo me había imaginado cuando estaba pensando el proyecto. O sea que el trabajo de campo lo hiciste en pandemia. Una parte sí, la hice en pandemia, y otra parte antes. Sí, una gran parte la hice en pandemia, y eso, bueno, hice videollamadas, hablé por teléfono, conversaciones por WhatsApp, pude estar en algunos conversatorios virtuales también, pero fue difícil porque gran parte de la cotidianeidad de la militancia en el barrio cambió, y hay muchas reuniones que se tenían antes de la pandemia que se interrumpieron directamente durante muchos meses, entonces ahí tuve que repensar todo. Bueno, ¿cómo es hacer trabajo de campo en organizaciones políticas, yendo a manifestaciones, en reuniones? ¿Cómo hacías eso de manera virtual, digamos? ¿Cómo accedías a eso? El trabajo de campo que hice antes de la pandemia de forma presencial fue súper importante porque ahí pude asistir a reuniones, a un taller de manzana, por ejemplo, un taller que se hizo en una manzana del barrio para pensar un proyecto de obras para la manzana. También reuniones de la mesa técnica, es una mesa entre referentes políticos y agentes estatales del IBC, Instituto de la Vivienda. Y ya en pandemia hice más entrevistas. No pude asistir a las reuniones virtuales, que de hecho se habían suspendido por un tiempo y se hacían muy cada tanto. Entonces hice sobre todo entrevistas y sí pude estar en algunos conversatorios que hicieron, por ejemplo, los profesionales, los arquitectos que acompañaban a las organizaciones políticas, hacían algunas actividades virtuales, entonces pude participar de eso. Y bueno, fui reconstruyendo parte de ese proceso a través de las entrevistas, sobre todo en esa parte. Y perdón que me meto esto en el Renum porque me parecía interesante, porque es particular que sea en pandemia, ¿no? Y como registrar algo tan colectivo de una manera virtual, ¿tus registros eran iguales a tu trabajo de campo presencial que virtual? ¿O hacías otra cosa, por ejemplo, desgrabación? ¿Usabas otras, o tuviste que descubrir nuevas herramientas para eso? Sí, las entrevistas fueron desgrabadas, todas las que hice virtualmente. Y también tuve que empezar a considerar algunas situaciones o intercambios que quizás antes no los pensaba como parte del trabajo de campo. Por ejemplo, mensajes en WhatsApp, ¿no? Bueno, todo eso fue algo bastante nuevo porque antes era una forma de coordinar con alguien y nada más, no lo consideraba como parte del análisis. Y después ya fue un medio de comunicación importante, entonces tenía que empezar a pensar un poco más sobre eso. Ahora yendo un poco más a lo específico de tu tesis, en la metodología vos destacás el estudio de estas relaciones cotidianas, ¿no? De las personas que participan y que vos mencionás en tu tesis. Entonces queríamos preguntarte qué quiere decir, ¿no? Esto y qué implicó a la hora de hacer tu trabajo de campo. Bueno, el tema de la cotidianeidad es algo que se fue reformulando, ¿no? Con la virtualidad. Porque en un principio mi idea era acompañar, digamos, físicamente, estar ahí en el campo, como lo entendemos así bien clásico de la antropología, y bueno, después lo tuve que repensar, pero en un principio mi idea era poder acompañar a los vecinos y militantes de este frente político, de la mesa activa, en sus actividades cotidianas, no solo en las reuniones específicas sobre la reurbanización. Porque también algo que aprendí, sobre todo en el marco del seminario de tesis sobre los procesos políticos, es que para entender las relaciones políticas hay que considerar otros espacios que tal vez a priori no son reconocidos como políticos. Entendí que la reurbanización se construía en diferentes instancias, ¿no? No solo en aquellas reuniones que estaban pensadas para discutir la reurbanización puntualmente. Y bueno, después eso cambió de forma con la pandemia, pero sí lo pude hacer antes, de forma presencial, y me parece que considerar la dimensión de la cotidianidad
los grandes aportes que tiene el enfoque etnográfico, ¿no? Acompañar a la gente en esas actividades cotidianas creo que es una buena forma de entender cómo ven y cómo construyen su mundo. Y me parece muy importante, y bueno, ahora en esta nueva etapa de mi vida estoy tratando de hacerlo un poco más, ahora que se puede. La tesis nombrás mucho como una categoría nativa, que es la participación, ¿no? Y queríamos preguntarte, bueno, ¿qué significa que sea una categoría nativa, en primer lugar? Y ¿qué quiere decir esto de la participación? Y si viste algún cambio, ahora que nombraste esto de la pandemia, en la participación durante la virtualidad, durante la pandemia, a diferencia de la presencialidad. Sí, bueno, la participación fue un concepto central en la tesis porque primero fue el eje principal de las negociaciones sobre la ley de reurbanización, que fue una ley que se sancionó en el 2016 y justamente establece la creación de una mesa participativa con los vecinos. Y algo que me llamaba la atención es que al comienzo del proceso de reurbanización, la mesa activa denunciaba que no había una participación real. Entonces ahí entendí que la participación era una categoría que se utilizaba para la lucha política, ¿no? Y que tenía distintos sentidos de las personas. Entonces, entenderla como una categoría nativa implicaba no presuponer qué es la participación, tampoco tomarla como un concepto, digamos, como un término analítico que me permitiera explicar algo, sino más bien ver cómo esa categoría era usada por la gente en distintas situaciones. Y ahí la participación en pandemia, es muy interesante eso porque la verdad es que yo no lo analicé, eso me quedó ahí por fuera de la tesis, el tema de los cambios que se fueron dando en la pandemia, porque hice más bien una reconstrucción de lo que venía sucediendo antes, ¿no? Eso quedó pendiente. Pero sí lo que pude ver es que la participación se volvió una actividad mucho más amplia, porque, por ejemplo, las organizaciones políticas que habían sido formadas para discutir cuestiones relativas a la reurbanización empezaron a hacer otras cosas, como por ejemplo reparto de bolsones de alimentos en el contexto de la emergencia por el COVID, digamos, otro tipo de actividades que ya no eran las que hacían antes. Entonces eso implicaba otras formas de involucramiento político y de compromiso de los vecinos con su barrio en otras dimensiones también. Bueno, vos un poco describiste tu recorrido, digamos, como militante y cómo esto te acercó a tu tema de tesis. Queríamos preguntarte si podías ahondar y describir un poco más en cómo influyó tu mirada y tu formación política en tu tema de investigación. Sí, bueno, mi militancia fue clave, o sea, primero para acercarme al tema, claro, y también en lo que llamamos acceso al campo, ¿no? Y creo que en mi militancia yo fui consolidando una cierta perspectiva política que llevo conmigo siempre y es importante tener en cuenta que atraviesa mi forma de pensar las cosas. Creo que es importante ser honesta con eso. Pero además, por otro lado, mientras militaba, fui observando y participando de distintos espacios de interacción cotidiana del barrio, que si bien en ese momento no lo hacía en el marco de una tesis o de una investigación académica, algo de toda esa experiencia después me sirvió para entender ciertas particularidades de la trama de relaciones del barrio, me aportó ciertos conocimientos que después fueron importantes para interpretar y analizar ya en el marco de la investigación. Y también creo que la militancia, por un lado, me permitió acceder a ciertos espacios, reuniones y conversar con mucha gente, pero también me limitaba para hacerlo con otras personas, porque yo militaba en una organización política que formaba parte de este frente La Mesa Activa. Creo que hubiera sido un poco más difícil hacer trabajo de campo con los otros frentes políticos que había, que tenían organizaciones con ideologías políticas muy distintas. Me parece que en ese proceso pertenecer a una organización política y partidaria
era algo muy importante en las discusiones que se estaban dando sobre la reurbanización. Entonces, la gente te asigna un lugar, digamos, en ese campo de lucha política y no sos solo una investigadora, ¿no? Sino que por toda esa trayectoria que yo tenía y por la gente que ya conocía, también era parte de una organización. Y eso obviamente tiene ciertas ventajas y también algunas desventajas. Yo igual terminé tomando la decisión de trabajar con un solo frente político, porque, bueno, una cuestión de recorte del tema para la tesis de licenciatura estaba bien, también eso alcanzaba, digamos, y porque, bueno, por una cuestión de accesibilidad también. Pero, bueno, tiene sus limitaciones y creo que también, en realidad, nunca es neutral nuestra posición en el campo. Justo en este caso era muy importante la discusión entre las organizaciones políticas, pero creo que siempre vamos a tener un lugar ahí y eso va a condicionar lo que las personas nos quieran contar o mostrar, y bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta, incluirlo también en el análisis, si se puede. Está bueno eso como estrategia metodológica de, bueno, tener una doble pertenencia como antropóloga, como militante. ¿Y vos cómo te presentabas? ¿O dependía del sujeto? ¿Dependía eso? No sé, me interesa, porque uno va usando distintas estrategias en el campo. Y no hay una fórmula correcta que decís, a veces decís, me mandé una macana porque le dije a esta persona que soy de acá y no sé, o esto estuvo bien y rescatar algunas cosas. Sí, creo que es re difícil esa parte de presentarse y explicar lo que estamos haciendo, qué es lo que nos interesa conocer, que la verdad que siempre es difícil. Yo en general trabajé con gente que a la mayoría ya los conocía de antes, entonces tenían alguna referencia sobre mí, sobre todo como militante de una organización. Y después simplemente les contaba que estaba haciendo mi tesis de licenciatura, que me interesaba conocer el proceso de reurbanización, conocer cómo se organizaban y demás. Pero bueno, me ha pasado que quizás la gente me dice, bueno, yo no sé si esto te va a interesar o te va a servir, y para mí estaba buenísimo lo que me estaban contando, pero después compartí el trabajo, que no sé, no tuve muchas devoluciones porque también una tesis de licenciatura es muy larga y es algo que quizás no es muy accesible a veces para leer, no es muy ameno quizás, pero sí iba compartiendo mis reflexiones mientras hablaba con los vecinos y con los compañeros, y eso está muy bueno. ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu proceso de tesis? Y me parece que el trabajo de campo es lo más lindo. Bueno, me gustó mucho la parte que hice presencial, sobre todo, porque son esas instancias, esas conversaciones, esos momentos los que te van como estimulando la curiosidad y van apareciendo preguntas, y también confirmás que ese es el tema que te gusta, que te interesa y que te mueve, porque para hacer una tesis me parece que eso es fundamental, que sea algo que te guste, que te despierte algo, no sé, que te mueva, ¿no? Entonces, eso en el trabajo de campo se siente muchísimo. Y sí, también disfruté mucho el proceso de escritura, cuando vas conectando todas esas ideas que tenés y va apareciendo un sentido y una coherencia que quizás al principio no veías, y eso lo vas construyendo en el acto de escribir mismo, ¿no? Ahí van apareciendo las cosas, y eso está bueno también, lo disfruté. Aprovecho y te pregunto qué fue lo que menos te gustó. Me parece que lo que menos me gustó, pero porque es muy difícil, es la parte de construir el estado del arte, de leer todo lo que hay escrito sobre esos temas, porque sí, es muy abrumador encontrarte con tantas cosas escritas y ordenar todo eso. Después igual tenés una gran satisfacción cuando lo lográs hacer, pero la verdad es que el proceso es bastante agotador. Y si tuvieras que elegir una palabra para definir tu experiencia, ¿cuál sería? Capaz, aprendizaje. No sé, creo que está bueno pensar la tesis como una instancia más de aprendizaje, porque no solo aprendés sobre ese tema que te interesa, sino que también aprendés a pensar de una determinada forma, como en clave académica. Y creo que sí, puede ser esa. Si alguien que está interesado en tu tesis quiere leer algo relacionado o escuchar música o un documental,
¿qué le recomendarías? Y libros, se me ocurren libros académicos. Pienso que tal vez puede ser más divertido escuchar alguna canción. No sé, por ejemplo, una de Callejeros que se llama Otro Viento Mejor. Y bueno, por último, es preguntarte si estás haciendo algo relacionado a este tema ahora. Si continuaste y profundizaste en eso. Sí, bueno, yo ahora soy becaria doctoral del CONICET y sigo trabajando sobre esos temas, sobre participación, hábitat popular, y sobre todo estoy profundizando en la cuestión de la construcción de la expertise sobre el hábitat popular, es decir, en las intervenciones de los profesionales, arquitectos, ingenieros, que fue algo que trabajé en mi tesis de licenciatura, pero quedó ahí esbozado, o sea, faltó desarrollar mucho más, entonces la idea es profundizar esa parte. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Letristas.